TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Aujourd'hui, sur ton canal TV Cristo Vive, presenta reflexión bíblica con el pastor Juan. No te lo pierdas. Hoy en tu canal TV Cristo Vive presenta reflexión bíblica con el pastor Juan. Reflexión bíblica en tu canal TV Cristo Vive. Con el pastor Juan. Su esperanza. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Reflexión Bíblica. Amén. Y hoy, con el poder de la palabra de Jehová, vamos a intentar, con la voluntad del Señor, a traer esa reflexión bíblica que Dios ha puesto en mi corazón. Y el título de esa reflexión se encuentra en Génesis 3:16 y he puesto como título: Él es dar a luz a una maldición o una bendición. Él da luz
a una maldición o a una bendición. Aleluya. Este es el tema de la reflexión de hoy, bíblica, pero antes de todo, vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Jehová el único que coge el control de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. Y solamente Él tiene que hablarnos, no nuestra carne ni nuestro pensamiento, sino Él. Amén. Con trato y cariño y respeto, hacemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y le presentamos este programa Reflexión Bíblica delante del Señor. Amén. Señor y Padre del cielo, te quiero, Padre, presentar esos momentos. Señor, esos momentos te los presentamos a ti ahora, Señor. Que tú cojas las riendas de este programa, Señor. Que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Porque creemos en tu poder y en tu palabra. Gracias, Jehová, por todo lo que hace en nuestra vida. Gracias, Jehová, por todo lo que tú enseñas. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén y amén. Sabemos que ese pasaje difícil de la Biblia, cuando Dios maldice a la mujer, sabemos todo que es un pasaje muy difícil. Aleluya. Y dice, como he dicho el título antes, Él da a luz una maldición o una bendición. Cuando leemos el libro de Génesis 1:28, hermano mío, se declaró que Dios decía que tenía que procrear a Adán y Eva a sus hijos. Era eso una bendición de Dios, que el hombre y la mujer podían procrear a hijos y hijas. Eso es una bendición de Dios. ¿Por qué revistió Dios esta bendición? Completamente a la raíz de la caída del hombre. Y de hecho, el Señor también dice más adelante, le dice a la mujer en el dolor. También habla de dolor, que va a procrear hijos, pero en el dolor. Aleluya. En el dolor de la palabra que vuelve a aparecer en el versículo 17 de Génesis 3. La maldición, hermanos míos, del hombre ha de aumentar. Dios le estaba aumentando, pero no se había mencionado ningún dolor antes. Solo se mencionó una bendición que tenía que tener, procrear hijos. No hay duda, hermanitos y hermanas mías, no hay duda que esta expresión se refiere al dolor físico. Su raíz es un verbo que significa herir. La causa de dolor habla de la palabra herir, herida, herir. Eso es la causa de dolor o la pena. Amén. El último estancia no se puede determinar, hermanicos míos, si el sufrimiento tenía que ver con la agonía del pacto o con el dolor que involucraba gritar, el grito como un niño. El texto de Génesis 3:16 es un poco difícil, pero el texto parece dar lugar a amplias ideas. Aleluya. La palabra de Dios para la gente, para los cristianicos, surge una traducción distinta en la palabra. Para él, el versículo 16 dice, ya que el texto hebreo podría sostener tal lectura, tenemos que observar algunas versiones antiguas dadas en la palabra generalmente interpretada como multiplicación, y el significado de esto, de acecho, emboscada, trampa, sin embargo, posiblemente se haya trasladado esta idea de una trampa o una emboscada. En Génesis 3:15 dice de
su posición más normal, en Génesis 3:16, vemos la duración, las primeras palabras del verso 16. La siguiente manera dijo a la mujer una trampa, o una aumentado, dice a la mujer como una trampa, voy a aumentar tu sufrimiento y tu suspira. Aleluya, eso es el texto antiguo de la palabra de Jehová. Esta traducción no es muy distinta. La más tradicional, aumentaré mucho tu sufrimiento. La diferencia entre las dos lecturas radical exclusivamente en los ciclos interclinados para las vocales hebreas que se agregaron tan tarde como el siglo 7 de la era cristiana. La diferencia es la siguiente: usado lo mayúscula para mostrar el texto hebreo original y consciente de la minúscula para mostrar la adición tardía de los vocales. Al-Yabat, al-Lachat, multiplicaré agrandamente. Y la palabra Ibaret y Abaret, de hecho, multiplicar o ha hecho grande. Una asanchura de la forma participal aparece 14 veces en el libro de Josué, que se traduce como ambosada o ambocaída o ambosancha. Si esta lectura es correcta y alguna versión antigua usa tal palabra un poco antes del versículo 15 de Génesis, o lo cual probablemente sea una trampación, entonces esto acecha, hermano, enduramente, hermanico mío, que esta palabra del Génesis 3:16 sería esa sutil serpiente que representa, que Dios los reprenda, el diablo, fue el que aumentaría el sufrimiento de la cría de los hijos, y esta es la única manera de explicar por qué se sigue relacionando a la idea de una trampa. Le voy a explicar con este contexto el significado y el resultado para que esta causa sería una trampa de aumentar el sufrimiento y tu suspira. Pero el tema es sencillamente que no puede leer esta maldición como una remoción de derecho término cuando la mujer se convierte en madre totalmente, hermano mío, fuera de su voluntad, ni que entre en función, haya sido puesta entera y necesariamente en las manos y en la voluntad de su marido. Aleluya. Además, hermano, debe recordarse que cual fuera nuestra interpretación final de este versículo, esta declaración proviene de un pasaje de maldición. En ningún caso, hermano, debería considerarse no motivarse si el malvado y no Dios es la fuente de sufrimiento y de suspira. Es todavía más necesario, hermano, que no negamos y otorgamos cualquier grado de nomadivici. Tal declaración o describir, hermano mío, el sufrimiento de dar luz a un niño. Y esto podemos ver que el desafío de criar a ese niño como un mal de origen malcuy, está en Dios. Dios nunca es fuente del mal. Dios no es la fuente del mal.
él preferiría bendecir a las mujeres. Más bien es Satanás el culpable quien ha tenido esta trampa. Cuando le dijo a Eva el sufrimiento, maldito sea, es Satanás que ha puesto esa trampa. Pero déjame decirte, la próxima causa es más fuerte a las que acabemos de leer y abregar. Como dolor, dar luz a los hijos, coger nota, dar luz a los hijos una vez más, de tener hijos en sí era una bendición, lo que así llamaba órdenes de creación en Génesis 1:28. Pero el dolor, hermano mío, no consiste tanto en la concepción ni en el pacto en sí, sino en todo el proceso de traer hijo al mundo y criado por ser persona entera delante de Dios. Amén. Y como decirlo así, entre comillas, cómo llegó ese castigo, esa maldición a la mujer. El significado de la segunda parte de ese castigo o de esa maldición que llega a la mujer gira alrededor de dos palabras muy importantes de la historia traducida: el deseo y se enseñoreará. Pocas veces ha causado, hermanos, tanto problema un error de traducción. Aleluya. Pero déjame decirte, en verdad que debido a la caída, las mujeres naturalmente tienen deseo irresistible por su esposo, con todo y respeto. Y en ese caso mandó Dios simultáneamente que los maridos exigían autoridad sobre sus esposas. En una forma u de otra, la mayoría de la interpretación conservadora contesta a la amplia pregunta con un sí enfático y se señala en Génesis 3:16 como fundamento de la respuesta, pero soporta el texto en que el peso tan importante de la palabra hebrea que significa Esushai, ahora traducida como deseo, había, hermano mío, sido traducida como volverse, y la palabra aparece en el Antiguo Testamento hebreo solo 3 veces, aunque Génesis 3:16 y Génesis 4:7 y en Cantares de los Cantares 7:10, de las 12 versiones antiguas conocidas, la Septuaginta griega y dos o tres antiguas, también estaba aquí de texto antiguo, la latina antigua, muchas versiones antiguas de los árabes también, y el griego. Y hay un teólogo griego, griego, que dice también en el versículo 21-28, siempre del capítulo 3, traduce 3 instancias. En hebreo es igual, como volverse, no deseo, como volverse. Aleluya. Pero dice la palabra, hermanito mío, asimismo, los padres de la iglesia de Roma, Epifanio, Jejonino, justo con Filón, un judío que murió alrededor de 50 años antes de Jesucristo, parece haber ignorado cualquier otro significado de esta palabra. Esufía, en hebreo que fuera volverse. Además, la traducción latina era conversio y la traducción griega era apotofito u apotofoi,
apotofosi. Todas las traducciones significa volverse. Con un testimonio tan fuerte, hermano, y universal, al favor de volverse, cómo se entremetió la idea del deseo del traductor. Una vez más, hermano, quien realizó la investigación pionera de este problema. Aleluya. Génesis, hermanos míos, es un libro un poco duro, ese pasaje tan difícil, que la Biblia hebrea, de acuerdo al crítico bíblico, descubrió demasiado, hermano, la versión antigua de la Escritura para seguir la enseñanza de los rabinos, la versión que Dios ha puesto y ha hecho poner en 1528, 7 años antes de la Biblia de convertirle en inglés. Ahora, con la concepción y la versión de otra Biblia, hermanos míos, se traduce idea. Toda la versión inglesa de la época hasta hoy actualmente ha aceptado la traducción por Génesis para Génesis 3:16. Siguiendo la Biblia más antigua, traducía en este versículo de la siguiente manera. Hermano, dice la palabra, pertenecía a tu marido. La palabra y sus seguidores, hermano, esto la Biblia declara el deseo que tenía la mujer y el marido por la mujer. Aleluya. El único lugar con quien tenemos que hacer pudo encontrar semejante concepto fue en los 10 mandamientos de Eva y en el libro Talmud. Ahora que la Iglesia retorne el significado verdadero de esta palabra, el significado de Génesis 3:16, hermanito mío, es sencillamente el siguiente: como consecuencia de su pecado, Eva se volvía a su dependencia única de Dios. Para volver ahora hacia su esposo, él anuncia esta maldición. Dios le avisó que los resultados no serían placentero, el que le presentaron. En ningún lugar, hermano, enseña aquí este texto, ni lo confirma la naturaleza por medio de nuestra observación, que ahora habría una tendencia en la mujer a ser impulsada por un deseo relacionado con su marido o con otro hombre. Esto es tanto su representación del texto como una fantasía masculina nacida de una fuente distinta a la Biblia o a la naturaleza humana. Aunque se subyace la palabra que significa solo una inclinación, una tendencia, una avanzada, esa traducción sigue errando del significado del hebreo. El hebreo dice, desde volviendo de Dios a tu marido en la consecuencia, y la enseñoreará, se aprovechará de ti. Aunque el texto solo predice la maldición o la manera en que algún marido, hermano mío, se aprovicia. Hermano, se aprovechaba de su esposa. Cuando las mujeres se vuelvan a su esposo después de alejarse de Dios, alguno argumentará que el segundo verbo debería traducirse que debería enseñorearse de ti.
Esto haría que la frase una imperativo con el peso de un mandado dirigido a todos los maridos en la señoría de sus esposas. Una vez más, hermano, la gramática hebrea no permite esta construcción. El verbo contiene un sencillo declaración de un futuro. No hay ningún indicio de obligación ni que normaliza a este verbo. Argumento otras cosas, hermano, tendría la misma lógica que elegir que el verbo que se encuentra en 3:18 tradujía espino y cardo debe producirse en la consecuencia todos los agricultores cristianos que usaba en venciría sería condenado por desobediencia a Dios, que exigió que el suelo tuviera tal espino y cardos. Una respuesta frecuente y otro argumento sobre enseñorará o debería enseñorar a él. Al Génesis 4:7, el pecado de esta en la puerta y seducirá. Se está volviendo hacia ti, pero tú debes enseñorear de él. No hay duda que tanto la palabra volverse como el verbo enseñorear se encuentra en amplio contexto de lo que se debate. Es mejor manera de traducir en hebreo, hermano. Varios sujetos está en la importación tradicional que existe el significado obligatorio del verbo enseñorear. Una predice que Caín, gobernado ahora por el pecado, y le trató como una bestia, acapazaba, echando y agarrado a la puerta, y se enseñoreará de él. Si mi hermano Abel, sin embargo, esto no parece ser lo que el autor quiso decir. De una forma, hermano mío, de una forma, prefiere tratar esta frase, sería modo de pregunta. Se da el fenómeno de la partícula que introduce, hermano, las preguntas falta en que el alrededor del mita en las preguntas hebreas. Entonces, hermano mío, la tradición, pero tú enseñorarás de él, usaría su amo. Aleluya. Hermano, hay varias interpretaciones, aunque muchos crean. En el libro primero de Corintios 14:74 se refiere a Génesis 3:16, donde dice que las mujeres guardan silencio a los maridos, a la asamblea, porque no se le permite de hablar, sino que está sujeta, como también le dice la ley. Yo no estoy de acuerdo cuando los libros de los Corintios se refieren a la ley aparente. Pablo dice que esta contestación es una pregunta interior que se le había escrito, se refería a la ley judía que se encontraba en el libro Talmud. Y a ver la medida, ahí señala, hermano, que la mujer no debería hablar, que debería guardar silencio, pero el Antiguo Testamento no enseña esto. Pero la única manera de concebirle es que cualquiera podría conectar en Génesis 3:16 con 1 de Corintios 14:34-35 sería, si el pasaje de Génesis dice que dijera que los maridos deben de gobernar a las mujeres, ya no habíamos contemplado o comprobado que esta correlación de ese versículo es imposible. Hay que renunciar a esta referencia. No deberíamos imponer
carga más pesada en el pueblo de Dios, en que la justicia de la palabra de Dios, más adelante en revelación de Dios, nuestro Señor afirma una soberanía de tarea dentro de la relación del matrimonio, y el marido debería responder a Dios por el bienestar de su esposa y de su familia. Sin embargo, Génesis 3:16 no lleva ninguno de esos significados. Entonces, hermanos, podemos concluir que se refiere al apetito de una mujer por su marido, y tampoco expresa el verbo enseñorearse un mandato de Dios para los maridos en su relación con su mujer. Aleluya. Eso no tiene ese significado, hermano, pero vamos a ver el significado que tiene, hermanito mío, con la voluntad de Dios. Vamos a verlo y lo vamos a describir juntos, hermanito mío. Aleluya. Yo lo creo por la fe, hermano, y lo sabe Dios, como lo digo, que Dios sabe todo y Dios no se equivoca, y yo lo creo, hermano, porque dice su palabra, su bendita palabra, aleluya, que nadie ni nada podemos contra la palabra de Jehová. Pero si el libro de Génesis dice eso, hermano, tenemos que cumplir la palabra de Jehová. Amén. Y yo creo, hermano, que todo lo que hacemos, lo hacemos para Jesucristo. No lo hacemos por nosotros mismos. Pero déjame decirte algo, marido mío, tú que me estás escuchando. Hay algo que me trabaja en mi mente y mi corazón. Y lo sabe Dios, como lo digo, hermanito. Pero yo quiero concluir con algo que pude ver. Le pido perdón, voy a coger un pasaje y acabo. Un pasaje. Déjame 2 minutos, voy a coger un pasaje que dice la Biblia. Porque la palabra de Jehová, hermanito mío, el pasaje 3:16, hay algo que a mí me confirma, hermano, y no quiero que la gente se aclare porque lo que vengo de, porque ese pasaje es muy difícil, hermanito, créetelo por la fe, pero lo que estoy diciendo aquí, hermano, tiene su peso de oro, porque es bueno de leer y de entender, y yo te voy a explicar en 2 minutos. No quiero dejarte la mente bloqueada sobre el pasaje que vengan de los 3:16. Yo me he preguntado mi opinión. Yo estaba estudiando esto porque lo encontré ese pasaje difícil para mí, y encontré comentarios, lío comentarios varias veces, y sin embargo, hermanito mío, hay cosas que Dios sabe que queremos aclarar. Le pido perdón si tardo un poco, porque yo esperando que se abre la página, porque como sabe, las páginas aquí con el internet bloquea, se desbloquea, ¿vale? Y ahora yo te voy a explicar algo que Dios me ha puesto en mi corazón, aleluya, y te lo voy a explicar ahora hasta aquí. Te voy a decir una declaración que Dios ha puesto en mi corazón, ¿vale? Y yo, en mi opinión personal, cada uno ese pasaje lo vea como quiera, ¿vale? Y te lo voy a decir ahora mismo. Gloria es tuya, Señor. Perdóname que haga tanto ruido, pero soy obligado porque tengo varias cosas aquí conectadas. Déjame que se ponga eso como quiera. Ahora sabes, el pasaje que he dicho yo, 3:16, la palabra dice, mira, yo en mi opinión personal, ¿vale? A lo que he leído los comentarios, he leído varias cosas, y yo tengo mi pensamiento con la voluntad del Señor. El versículo dice, el Génesis 3:16 dice, por su pecado la mujer es condenada a un estado de pesa y de sumisión y de castigo de acuerdo a ese pecado, en que ella procuró satisfacer la
consuficiencia de los ojos y de la carne. Y su orgullo y el pecado trajo dolor al mundo. Hizo del mundo un valle de lágrimas. No se extraña que nuestro dolor se multiplique cuando nuestro pecado se multiplique. Él se señoreará de ti. Es solo el mandamiento de Dios. Esposa, sometedos a vuestro marido. Ahora yo te voy a explicar lo que hemos leído, porque es un pasaje muy difícil y muy complicado. Si el hombre no hubiera pecado, siempre se hubiera enseñoreado con sabiduría y amor. Si la mujer no hubiera pecado, ella siempre hubiera obedecido con humildad y mansedumbre. Aleluya. Pero Adán culpó a su esposa, pero aunque había sido falta suya el convencerlo, hermano mío, para que comiera el fruto prohibido, fue una falta. Adán hablarle, de hecho, caso, no fuera tuvieron que hacerle caso, pero Adán ha hecho caso a su esposa. Así que la frivolera excusa de los hombres se volviera y volverá contra ellos en el día del juicio de Dios. Amén. Pero Dios puso marca y desagradado en Adán. Primeramente, maldice su habitación. Dios le dio la tierra a los hijos y a los hombres para que fuera una morada cómoda, pero ahora esta maldición por el pecado del hombre, sin embargo, Adán mismo no es maldecido como lo fue la serpiente, no, hermano, sino tan solo el suelo por amor a él ha sido maldecido. Ese es el primer punto. El segundo punto que yo pienso, sus esfuerzos y placeres les sale como amargado, todo su esfuerzo y todos sus placeres les sale amargado. El trabajo es nuestro deber y debemos realizar fieramente al Señor. Es parte de la sentencia del hombre que causa la ansiedad y desafía, hermano mío, la incomodidad y el cansancio en el trabajo. Dios le ha puesto esto, ha puesto, por decirlo entre comillas, ese justo que tenemos que pasar por el cansancio con los trabajos, son nuestros. Nosotros no somos justos, Dios solamente justo. Y entre comillas, como si fuera un castigo, ¿cuál debemos someternos con paciencia puesto? Son menos que lo merecemos por nuestra iniquidad. Pero déjame decirte algo, el alimento del hombre se le volverá desagradable, porque el hombre no es sentenciado a comer polvo como la serpiente, no, solamente de comer hierba del campo. Y el tercer punto, su vida del hombre es acortada, pero considerando cuál es lleno de problemas. Su vida tiene que estar lleno de problemas hasta el día de hoy. Es un pavor que sea poco. La muerte es espantosa por naturaleza, hermano mío. Y piensa que la vida es desagradable. Y con esto concluyo. El castigo del pecado introdujo la muerte en el mundo. Amén. El pecado trajo la muerte, hermano. ¿Qué dijo Dios? Si comes de este árbol, te morirás. El pecado a su entrada, la muerte. Si Adán, hermano mío, no hubiera pecado, no habría muerte. Es sencillo. Pero él cayó y se dejó caer en la tentación. Pero, hermano, nuestro Salvador, nuestro Jesucristo, Él ha resistido admirablemente la satisfacción y la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo por su muerte y su sufrimiento, hermano. Él respondió a la sentencia dictada contra nosotros primero, contra los primeros padres. Jesucristo ha entrado con dolor de pacto a causa del pecado, hermano. Cuando leemos el fruto de la aflicción del alma de Cristo, el libro de Isaías dice, y los dolores de la muerte
que le retuvo, son así llamados en los Hechos 24, dice: entre el que era bajo de la ley y con el pecado, Cristo nació debajo de la ley. Y el libro de Galatas dice: entró en la maldición con el pecado. Cristo fue hecho maldición por nosotros y Él murió una muerte maldita. Pero el libro de Galatas 13 sigue diciendo: y vinieron las espinas con el pecado, y Él fue coronado con una corona de espinas en manicomía por culpa de nosotros. Y dice en la palabra: y el sudor también llega por causa del pecado. El sudor que Jesucristo tuvo en la cruz, en el Getsemaní, el sudor que venía por Él, venía por nosotros. Su sudor fue como una grande gota de sangre, dice en la palabra, pero llevó también el dolor del pecado, hermano mío. Él fue un varón de dolor. En su agonía, en su alma tuvo sobremanera de dolor. Vino a la muerte con el pecado y Él se hizo obediente hasta la muerte. Así, hermano, la venda de esta grande como la herida. Bendito sea Dios y sus hijos, nuestro Señor Jesucristo, que Él ha sido varón de dolor y la maldición la cogió Él en el nombre de Jesús. Te digo, Dios castigó al hombre cuando comió del fruto. El hombre, cuando comió y desobedeció a Jesús, a Dios, perdón, y a la palabra, no comerá, podrá comer de todos los sabros aparte de ese. Y cuando Eva hace participar a Adán, al comer de fruto prohibido, la muerte entró. Y ahí está la trampa de Satanás. La trampa que hablaba antes de entrar en el tema. La palabra trampa, devolverse. La trampa que ha hecho Satanás es que le ha dicho: es que Dios te ha dicho que no podía comer de todos los árboles. Dice: no morirá, pero tu mente se abrirá y será como Dios. Ahí está la trampa. No morirá. Diciendo entre comillas, te pido perdón con tanto respeto, como diciendo: Dios te ha dicho que va a morir, no morirá. Si no me hiciste la muerte, te has puesto en el paraíso, tiene vida. Le hacía creer que nunca iba a morir, porque Adán no sabía lo que era la muerte. Adán no sabía lo que era la lluvia. Adán para él era una palabra que no sabía lo que era la muerte. Y Adán se caso a la trampa de Satanás, comió del fruto y vio muerte. Pero la primera muerte no era física, sino que era espiritual. Cuando Adán pecó, Dios lo desechó del paraíso y se apartó de Jehová. Y Adán andaba por su propia cuenta. Ya Dios no venía a visitarlo. Ya Dios no hablaba más con él. Pero Dios dejó la bendición: procrear, multiplicar la tierra, cultivar la tierra. Pero has cuidado, por culpa del pecado y de la trampa que tú has caído, tu mujer tendrá dolor. Maldició a la serpiente, maldició a la mujer y le dijo al hombre: trabajará al sudor de tu frente. Al sudor trabajará. Pero qué bueno es Dios, que maldicen al hombre a la tierra y que tendrá que ganar su pan con el sudor de su frente, y la mujer tendrá que tener el dolor de parto. Pero qué grande es Dios, que deja la historia del Nuevo Testamento y cuando llega mi Jesucristo sigue la historia. La mujer sigue, pero déjame decirte algo: Él ha cumplido la ley, ha nacido debajo de la ley, se ha sometido a la ley, y Él ha cogido esa maldición que el Padre ha maldecido la tierra. Conforme ha maldecido la tierra, Dios se ha hecho de carne y hueso, se ha hecho hombre como yo y como usted, se ha hecho de carne y hueso. El verbo se ha hecho carne y hueso, se ha vuelto como tierra. ¿Para qué? Para coger la maldición del suelo que ha hecho Dios en la tierra, en el suelo, y Dios se ha hecho humano para coger la maldición del Padre. Y ella luego dice que el sudor era el Getsemaní, sudor de gota como sangre, dice la palabra. Y cuando había maldecido que la tierra tendrá cardo y espino, Dios le puso una corona de espino
Pero déjame decirte algo. Ella lleva la maldición, Él mismo que ha maldecido la tierra, Él mismo ha dado la sentencia y Él mismo ha cumplido la sentencia por nosotros. ¡Qué grande nuestro Dios! Que Dios nos perdona lo que hemos hecho, Dios perdona nuestros pecados. Ella pagó a precio de sangre. Ahí tú no lo vas a sorprender, que mañana sabe Dios que vas a pecar, que vas a hablar mal, que vas a robar. Dios no lo sorprende. No tenemos un Dios de sorpresa. Ahí tú no lo sorprendes, pero hoy sí que te sorprende a ti, porque cada vez que giramos las caras y le volvemos a Dios, decimos: Señor, perdona por nuestros pecados. Es verdad, Señor, que he hecho daño. Dios nos sigue amando y perdonando en el nombre de Jesús. Déjame decirte esto y acabo. Dios ha cogido nuestra sentencia. Dios ha estado en la cruz del Calvario, ha tenido dolor, ha tenido toda la sentencia que Dios ha dicho en Génesis 3:16, y sin embargo, Él ha pagado la sentencia por nosotros para que mañana nosotros tenemos la vida eterna en el nombre de Jesús. Hermano, ahí se acaba la reflexión bíblica. Por eso, cuando yo estaba buscando argumentos en ese comentario que leí antes, estaba rompiendo la mente por veces la sentencia, esto, el deseo. Entonces yo estaba notando. Y esto es lo que vengo de decir. Es una nota personal que Dios me ha aclarado. Y ahora le entendí, yo mismo estoy hablando ahora, le entendí ahora. Digo: Señor, vaya, que la iglesia pasa por dificultad. La iglesia llamada esposa pasa por dificultad, pasa por momentos de veces de luto, de problemas. La iglesia de veces no avanza, pero Dios la cuida y Dios siempre sigue estando con la iglesia mundial. Dios cuida de su iglesia, de su esposa. ¿En qué pecamos? Dios está con nosotros. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nos ama y Dios nos quiere. Aleluya. Por eso digo, hermano, que Dios te quiere. Sin decir más nada, hermano y hermana, dar un aplauso a Cristo, que se lo merece. Sin decir más nada, sin añadir más nada, os digo al próximo programa, que la paz de Dios esté en vuestro corazón. Y de verdad, os digo que Dios os bendiga y no te olvides que ha pagado la maldición de Génesis 3:16, la pagado en la cruz del Calvario, para que tú tengas perdón y acceso al trono para poder hablar con el Padre. Aleluya. Hermanico, hasta aquí. Dios os bendiga y os diga al próximo programa. Shalom. Reflexión bíblica.